Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí lista para traeros un nuevo vídeo que sé que os va a interesar, sobre todo si os gusta el salseo, el drama y las noticias de celebridades. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando mucho que hablar en los últimos días, Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Y no solo eso, vamos a hablar de un posible traslado mío motivado, presuntamente por ella, y como si fuera poco, un drama con periodistas que la verdad me ha dejado bastante impactada. Así que preparad vuestras palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, como siempre, os quiero recordar que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayudaríais un montón y además estaríais al día de todo el contenido que subo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, para empezar, quiero aclarar algo importante. Lo que voy a contar aquí está basado en información que he recopilado de diversas fuentes, incluyendo noticias, redes sociales y, por supuesto, rumores que circulan por Internet. Como siempre digo, tomadlo todo con pinzas y formad vuestra propia opinión. Yo simplemente os doy mi punto de vista y os presento los hechos tal y como los he entendido. El tema de Demet Özdemir ha explotado, como suele decirse, en las redes sociales. ¿Y por qué? Pues bien, parece que ha habido una serie de controversias relacionadas con su vida personal, su carrera profesional y, curiosamente, conmigo. Sí, habéis oído bien. Yo, de alguna manera, estoy involucrada en todo este embrollo. Os explico. Hace unos meses, comencé a trabajar en un nuevo proyecto que me exigía mudarme de ciudad. Al principio no le di mucha importancia al destino, pero a medida que se acercaba la fecha de la mudanza, empecé a escuchar rumores de que Demet Özdemir también vivía allí. Al principio lo tomé como una simple coincidencia, una curiosidad sin importancia. Pero como ya sabéis, en el mundo del espectáculo, las coincidencias no suelen ser tan aleatorias como parecen. Empiezas a atar cabos, a ver patrones y la paranoia, inevitablemente, se instala. Poco después de mi llegada a la ciudad, empecé a notar cierta hostilidad por parte de algunos periodistas locales. Al principio, no entendía por qué. Me hacían preguntas incisivas, intentaban sacarme información sobre Demet y, en general, me hacían sentir incómoda. Llegué a pensar que simplemente era porque soy nueva en la escena y estaban intentando tantearme. Es la típica estrategia del periodismo sensacionalista: crear tensión, buscar el punto débil y exprimirlo al máximo. Te sientes como una presa, y ellos son los depredadores, esperando el momento oportuno para atacar. Sin embargo, la situación empezó a escalar rápidamente. Empecé a recibir mensajes extraños en mis redes sociales, algunos incluso con amenazas veladas. También noté que me seguían coches desconocidos y que había gente merodeando por mi casa. Estaba asustada, sinceramente. No entendía qué estaba pasando ni por qué me estaban haciendo esto. La sensación de inseguridad era constante y me costaba conciliar el sueño. Cada ruido, cada sombra se convertía en una posible amenaza. Vivía en un estado de alerta permanente, esperando lo peor. Fue entonces cuando un amigo que trabaja en el mundo del periodismo me explicó la situación. Parece ser que algunos periodistas locales tenían la teoría de que yo me había mudado a la ciudad para competir con Demet Özdemir. Según ellos, yo era una especie de amenaza para su carrera y estaban decididos a hacerme la vida imposible para que me fuera. Me explicaba que en el mundo del espectáculo la competencia es feroz, y algunos están dispuestos a cruzar la línea para proteger su territorio. La lealtad, la ética y el respeto a veces se convierten en meras palabras vacías. Imaginaros mi cara. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo no tenía ninguna intención de competir con Demet. De hecho, siempre la he admirado como actriz y no tenía ningún interés en meterme en su camino. Mi mudanza era puramente profesional y no tenía nada que ver con ella. Admiraba su trabajo, su talento y su carisma. Nunca la he visto como una rival, sino como una colega, alguien a quien respeto y de quien puedo aprender. La idea de competir con ella me parecía absurda e injusta. Pero al parecer, a algunos periodistas les daba igual la verdad. Estaban decididos a crear un drama donde no lo había y a utilizarme como cabeza de turco para alimentar su sed de noticias. Y por supuesto todo esto salpicaba directamente a Demet, quien, inevitablemente, se veía arrastrada al centro de la polémica.
Los medios de comunicación, a veces, se convierten en máquinas de crear controversias, sin importarles el daño que puedan causar. La verdad se distorsiona, se manipula y se convierte en un arma para generar clics y aumentar la audiencia. La situación llegó a un punto crítico cuando un periódico local publicó un artículo difamatorio sobre mí, insinuando que yo estaba utilizando mi posición para sabotear la carrera de Demet. El artículo estaba lleno de mentiras y exageraciones y, por supuesto, me causó un daño irreparable a mi imagen pública. Se basaban en rumores sin fundamento, en especulaciones malintencionadas y en fuentes anónimas que buscaban dañar mi reputación. El artículo era una sarta de mentiras que buscaba convertirme en la villana de la historia. Fue entonces cuando decidí tomar cartas en el asunto. Me puse en contacto con mis abogados y les pedí que tomaran medidas legales contra el periódico. También decidí hablar con Demet directamente. Necesitaba saber su opinión sobre todo esto y explicarle que yo no tenía nada que ver con los rumores que circulaban. Era importante aclarar la situación, poner fin a las especulaciones y proteger mi imagen. Sabía que hablar con ella era arriesgado, pero era necesario para evitar que la situación siguiera escalando. Para mi sorpresa, Demet fue muy amable y comprensiva. Me dijo que ella también había estado sufriendo por la situación y que le parecía ridículo que la gente pensara que yo era una amenaza para ella. Me aseguró que ella no tenía nada que ver con los ataques de los periodistas y que estaba dispuesta a ayudarme a aclarar la situación. Su reacción me sorprendió gratamente. Esperaba encontrarme con una persona distante y desconfiada, pero me encontré con alguien empático y solidario. Juntas decidimos publicar un comunicado conjunto en nuestras redes sociales, desmintiendo los rumores y pidiendo a los periodistas que dejaran de alimentar el drama. También les recordamos que somos profesionales y que no tenemos ninguna intención de meternos en la vida de la otra. El comunicado fue un acto de valentía y de unidad, un mensaje claro y contundente para poner fin a las especulaciones y defender nuestra integridad. Era importante demostrar que no éramos rivales, sino compañeras, y que no íbamos a permitir que nos enfrentaran. Para mi alivio, el comunicado tuvo un efecto positivo. Los periodistas empezaron a moderar su tono y los ataques en las redes sociales disminuyeron considerablemente. Aunque la situación no se ha solucionado por completo, al menos hemos logrado calmar un poco las aguas. La presión mediática disminuyó, los mensajes amenazantes se hicieron menos frecuentes, y pude volver a sentirme un poco más segura. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la cicatriz de esta experiencia me acompañará durante mucho tiempo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos y pueden tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas. En segundo lugar, que es importante no creer todo lo que leemos en Internet, y que debemos contrastar la información antes de formarnos una opinión. Y por último, que la comunicación y la empatía son fundamentales para resolver los conflictos y evitar malentendidos. Es crucial recordar que detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas reales con sentimientos, sueños, y vidas que pueden ser destrozadas por la irresponsabilidad y la falta de ética. Y ahora, quiero hablar un poco sobre el drama con los periodistas en sí. Creo que es importante destacar que no todos los periodistas son iguales. Hay muchos profesionales que hacen su trabajo con rigor y honestidad. Pero, desgraciadamente, también hay algunos que se dejan llevar por el sensacionalismo y que están dispuestos a todo con tal de conseguir una noticia. Los hay que buscan la verdad, la objetividad y el bienestar de la sociedad, y los hay que solo buscan la fama, el dinero y el poder. Es importante saber distinguir entre unos y otros y no generalizar. En mi caso, me sentí víctima de una campaña de acoso y difamación por parte de algunos periodistas que estaban más interesados en crear un drama que en contar la verdad. Me sentí impotente y vulnerable y tuve que recurrir a mis abogados para protegerme. La sensación de indefensión era abrumadora, y la confianza en los medios de comunicación se vio seriamente dañada. Me sentía como un peón en un juego cruel y despiadado, donde mi reputación y mi bienestar no importaban. Creo que es importante que los medios de comunicación sean responsables y que no utilicen su poder para dañar la reputación de las personas. También creo que es importante que los periodistas sean éticos y que respeten la privacidad de los individuos. La libertad de prensa es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Tiene límites y uno de ellos es el respeto a la dignidad y a la honra de las personas. En definitiva, toda esta experiencia ha sido muy difícil para mí, pero también me ha enseñado mucho.
He aprendido a ser más fuerte, a no dejarme influenciar por los rumores y a confiar en mi instinto. También he aprendido a valorar la importancia de la comunicación y la empatía. He aprendido a no rendirme ante la adversidad, a defender mi verdad, y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y por supuesto, he aprendido a no subestimar el poder de los medios de comunicación. Espero que mi historia sirva para concienciar a la gente sobre los peligros del sensacionalismo y la importancia de la ética periodística. Espero que mi experiencia sirva para que otros no tengan que pasar por lo mismo, y para que los medios de comunicación reflexionen sobre su responsabilidad social. En resumen, hemos hablado sobre la explosión mediática que rodea a Demet Özdemir, mi supuesto traslado motivado por ella, el drama que he vivido con algunos periodistas y las lecciones que he aprendido de toda esta experiencia. Hemos visto cómo los rumores y las especulaciones pueden ser dañinos y cómo la ética periodística es fundamental para evitar dañar la reputación de las personas. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión de que es importante ser críticos, reflexivos y responsables con la información que consumimos y compartimos. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué pensáis de la situación de Demet Özdemir? ¿Creéis que los periodistas actuaron correctamente? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y estaré encantada de leerlos y responderos. Vuestra opinión es muy importante para mí, y me ayuda a seguir mejorando y creando contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, os quiero pedir que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais un montón y me daríais ánimos para seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.